En los albores de la humanidad, mucho antes de que los reyes gobernaran o las grandes aguas cubrieran la tierra, existió un hombre cuyo espíritu brillaba con una luz singular. Su nombre era Enoc, el séptimo descendiente de Adán, y su vida no fue como la de ningún otro. Mientras que los demás patriarcas nacían, vivían y, finalmente, se inclinaban ante el velo de la muerte, las antiguas escrituras susurraban un destino diferente para Enoc. Caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Enoc habitaba un mundo que, con cada generación, se alejaba más de la inocencia del Edén. La sombra de la corrupción comenzaba a extenderse, y los corazones de los hombres se inclinaban hacia la oscuridad. Pero Enoc, en medio de esa creciente penumbra, mantenía su alma pura, sus ojos fijos en el Creador. Pasaba sus días en contemplación, su corazón resonando con la melodía divina que otros habían olvidado. Era un alma solitaria, pero nunca se sintió solo, pues la presencia de lo divino era su constante compañía. Su vida era un testimonio silencioso, una oración viviente en un mundo que se olvidaba de rezar. Él observaba la belleza de la creación, el giro de las estrellas, el ciclo de las estaciones, y en cada uno de ellos veía la mano de Dios, preguntándose qué más podría haber más allá del velo de la existencia terrenal. Una noche, mientras el velo de la oscuridad cubría la tierra y el silencio solo era interrumpido por el suave murmullo del viento, una luz inmaculada, más brillante que 1000 soles, descendió del firmamento. No era el resplandor de una estrella fugaz, sino una presencia tangible, majestuosa y sobrecogedora. De su centro emergió una figura, un ángel de una belleza indescriptible, cuyo rostro era como el relámpago y cuyos ojos ardían con la sabiduría de las eras. Su voz, profunda y resonante como el trueno lejano, pero a la vez suave como la brisa matutina, se dirigió a Enoc. Enoc, hombre justo, te he elegido como mi mensajero. Tu corazón puro y tu espíritu inquebrantable te han hecho digno de contemplar los misterios celestiales. El ángel extendió una mano hacia Enoc, una mano que no era de carne, sino de pura luz y energía. Sin dudar, Enoc tomó esa mano, sintiendo una corriente de paz y asombro recorrer cada fibra de su ser. En ese instante, su espíritu fue elevado, desprendiéndose suavemente de su cuerpo terrenal. La tierra se encogió bajo sus pies, convirtiéndose en un mosaico de verdes y azules. Luego, en un punto distante, ascendieron a través de las capas de la atmósfera, más allá de las nubes danzantes y los vientos aullantes, hacia el vasto y silencioso cosmos. Las estrellas, que antes eran diminutos puntos de luz, ahora se revelaban como mundos ardientes, girando en una danza eterna y perfecta, cada uno en su órbita designada. Estás en el umbral de los cielos, le dijo su guía celestial, mientras Enoc sentía que su alma se expandía, absorbiendo la inmensidad y el orden divino. Vio los fundamentos de la tierra, no como una masa inerte, sino como un ser vivo, respirando y sostenido por fuerzas invisibles. Se le encomendó una misión de inmensa responsabilidad. Escribirás todo lo que veas, cada secreto, cada juicio, cada verdad, para las generaciones futuras. Serás el testigo de los cielos para la humanidad. El peso de esta tarea era inmenso, pero la reverencia y el asombro que sentía superaban cualquier temor. Pero no todo lo que Enoc presenció en los reinos celestiales era de una belleza inmaculada. Con el tiempo, el ángel lo guió a través de visiones que revelaban una profunda herida en el tejido de la creación, una traición que había desatado el caos en la tierra. Fue la revelación de los vigilantes. Estos eran 200 ángeles, seres de luz y poder, a quienes se les había confiado la tarea de observar y proteger a la humanidad. Sin embargo, su pureza se vio empañada por la codicia y el deseo. Liderados por un ser majestuoso pero caído, cuyo nombre era Semiasa, abandonaron su puesto celestial, atraídos por la belleza de las hijas de los hombres. Sus ojos, que antes contemplaban la gloria divina, ahora se posaban con anhelo en las criaturas terrenales.
En la cima del monte Hermón, bajo un cielo que debió haber llorado, estos 200 vigilantes juraron un pacto impío. Se comprometieron a descender, a tomar esposas de entre las humanas y a engendrar descendencia. Y así lo hicieron. La tierra tembló con su descenso, y la inocencia de la humanidad fue mancillada. De esta unión prohibida, de la mezcla de lo divino y lo terrenal de una manera antinatural, nacieron los Nefilim. Eran gigantes de una estatura colosal, de 300 codos de altura, cuya presencia era una abominación y cuyo apetito era insaciable. Al principio, devoraron los recursos de los hombres, agotando las cosechas y los rebaños, pero su hambre creció, y pronto, sus fauces se abrieron para devorar a los hombres mismos. La tierra se llenó de sangre, y los gritos de la humanidad ascendieron al cielo, mezclándose con el lamento de la creación. Pero el mal de los vigilantes no se detuvo ahí. No solo corrompieron la carne, sino también el espíritu y el conocimiento. Azazel, uno de los principales entre ellos, enseñó a los hombres el arte de la guerra, cómo fabricar espadas de hierro y escudos de bronce, cómo forjar dagas y corazas. Reveló los secretos de los metales y las piedras preciosas, y cómo las mujeres podían adornarse con ellos para seducir. Gadreel mostró cómo crear armas mortales y cómo engañar a los hombres con artimañas. Penemuel enseñó el arte de la escritura y el uso de la tinta, que en manos impías se convirtió en una herramienta para la mentira y la corrupción. Otros vigilantes instruyeron a la humanidad en encantamientos, astrología, adivinación, el arte de la hechicería y el conocimiento de las estrellas, no para la navegación o la contemplación, sino para la predicción de eventos y la manipulación del destino. La humanidad, antes ingenua y en busca de la verdad, fue seducida por estos conocimientos prohibidos, desviándose del camino de la rectitud. La piedad se desvaneció, la moral se desintegró, y la tierra se convirtió en un vasto campo de batalla, tanto física como espiritualmente. Enoc, con cada visión, sentía un dolor punzante en su alma, una tristeza profunda por la caída de los ángeles y la consecuente corrupción de su propia especie. La magnitud de la depravación era abrumadora, y el peso de ser el único testigo de estas verdades celestiales y terrenales era una carga que pocos podrían soportar. Sin embargo, su resolución se mantuvo firme, pues sabía que su misión era vital: registrar cada detalle, cada acto de traición y cada lágrima derramada, para que la verdad no se perdiera en la oscuridad de los tiempos. Con el corazón apesadumbrado pero el espíritu inquebrantable, Enoc dedicó sus días a la sagrada tarea de escribir. Cada palabra que plasmaba en los rollos era un eco de las visiones celestiales, un testimonio de la gloria y la caída, de la justicia divina y la depravación humana. Sus manos, guiadas por una fuerza invisible, registraban los nombres de los vigilantes, sus transgresiones y las consecuencias de sus actos. Describía la monstruosidad de los Nefilim, el terror que infundían y la sangre que derramaban. Detallaba las artes prohibidas que habían pervertido a la humanidad, transformando la inocencia en astucia y la fe en superstición. Era un trabajo arduo, solitario, pero Enoc entendía que estos escritos serían un faro de advertencia y esperanza para las generaciones venideras, un recordatorio de los peligros de la desobediencia y la promesa de la justicia divina. Mientras Enoc cumplía su misión, los lamentos de la tierra ascendían hasta los cielos. Los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, con sus corazones conmovidos por el sufrimiento de la humanidad, elevaron sus voces ante el trono del Altísimo, clamaron por justicia, por la purificación de la tierra y por el castigo de aquellos que habían desobedecido. Y el Señor escuchó. La decisión fue tomada. Una gran purificación vendría, un diluvio que borraría la corrupción de la faz de la tierra, salvando solo a aquellos que habían permanecido justos. Enoc, a través de sus visiones, fue testigo de este inminente juicio. Y aunque su corazón se entristecía por la destrucción venidera, también comprendía la necesidad de restaurar el equilibrio y la santidad del mundo. Pasaron los años.
Y Enoc, habiendo completado sus escritos, sintió que su tiempo en la tierra llegaba a su fin. Había caminado con Dios, había visto los secretos más profundos del universo y había cumplido fielmente su encomienda. Su alma estaba en paz, su espíritu listo para el siguiente paso de su viaje eterno. No hubo enfermedad ni vejez que lo doblegara. Un día, mientras caminaba por un sendero familiar, quizás bajo el suave resplandor del atardecer o la serena luz del amanecer, la misma luz inmaculada que lo había visitado años atrás, descendió una vez más. Esta vez, no vino para llevarlo a una misión, sino para llevarlo a casa. Enoc no sintió dolor ni miedo, solo una profunda sensación de amor y pertenencia. Su cuerpo terrenal, que había sido un templo para su espíritu justo, fue envuelto en una luz dorada, y suavemente, sin un suspiro, sin una despedida terrenal, fue elevado. No fue la muerte como la conocían los hombres, sino una transición, una ascensión a un reino superior. Los que lo buscaban no encontraron rastro de él, solo el eco de su virtud y el legado de sus palabras. Enoc había sido llevado, no a la tumba, sino a la presencia misma de Dios, a un lugar de paz y luz eternas, donde la verdad y la justicia reinan supremas. Sus escritos, los libros de Enoc, quedaron como un testamento de su viaje, una advertencia de los peligros del mal y una promesa de la intervención de Dios. Su historia se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la fe y la rectitud son recompensadas y que el camino con Dios, aunque misterioso, conduce a la verdadera elevación y a una comprensión más profunda de la eterna danza entre el cielo y